Hola, buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy vamos a presentar el proyecto Context. Ha sido financiado por la Generalitat Valenciana a través del IBACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, con fondos FEDER. Esta es una actividad de difusión de las actividades del proyecto. Bien, con este proyecto hemos buscado aumentar el conocimiento que tenemos en la ENIA sobre técnicas inmersivas para su aplicación en la investigación que realizamos con consumidores. Bien, el proyecto vamos a participar en la presentación varias compañeras del equipo de ENIA Consumer. Entonces, bueno, vamos a empezar. Es que no tengo la presentación. Ahora, ¿está? Aquí. Vale. Creo que ya se ve la presentación. Muy bien. El proyecto Context lleva por título Estudio y aplicabilidad de entornos inmersivos en la investigación del consumidor para desarrollo y mejora de productos. De una manera sintética, el objetivo del proyecto ha sido desarrollar una solución tecnológica para proporcionar un realismo contextual más rico a los enfoques estándar de los estudios de consumidores que realizamos en la INIA, a través de la implementación de entornos inmersivos, integrando la realidad virtual en la experimentación. En definitiva, lo que las actividades principales pues han sido la definición de las características de este nuevo modelo de investigación sensorial que incorpore entornos inmersivos, estudiar y seleccionar pues, las tecnologías y la mejor opción tecnológica y el mejor proveedor para realizar este desarrollo, definir funcionalidades necesarias y adaptarlas para su aplicación en nuestros modelos de investigación sensorial, desarrollar un prototipo funcional de dispositivo de realidad virtual, validar de alguna manera este sistema y difundir mediante estudios experimentales y resultados del proyecto a los distintos stakeholders. Bien, vamos a estructurar la presentación en tres secciones. La primera va a ser hablar un poquito del contexto, de las variedades contextuales, por qué queremos simular los entornos de consumo en la investigación del consumidor. La siguiente parte tiene que ver con un poco ya meternos a explicar los entornos inmersivos, la realidad virtual y cómo podemos acercarnos a través de ellos a la realidad del consumidor. Después vamos a hablar sobre la aplicabilidad de la realidad virtual de la tecnología desarrollada en el contexto de los estudios de consumidores y algún caso práctico. Y finalmente vamos a dar un poquito de tiempo para el cierre, para que hagáis las preguntas, etcétera. Bien, a lo largo de toda la presentación podéis ir planteando preguntas, escribirlas en el foro y luego nosotros al final pues ya las compartimos todos. Pero que en cualquier momento de la presentación podéis escribir. Bien, vamos a hablar del contexto, pero para ello vamos a hablar un poquito primero de qué es lo que motiva el proyecto, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida que nos ha motivado? Bien, comentar que los test sensoriales con consumidores es una de las actividades más extensivas en el desarrollo del producto y durante todo el ciclo de vida. Queremos decir con esto que se llevan a cabo de manera muy intensa y sirven pues, para validar formulaciones, reformulaciones, para el lanzamiento de nuevos productos, comparación con competencia, etcétera. Bien, pero a pesar de una investigación exhaustiva, muchos de los nuevos desarrollos fracasan. Digamos que en alimentación de gran consumo, 3/4 partes fracasan. Entonces, bueno, intentando buscar una aproximación mejor a lo que es la percepción del consumidor y sus elecciones, pues hemos pretendido incorporar variables contextuales que puedan ayudarnos a predecir mejor las preferencias del consumidor y las elecciones. Bien, en el ciclo de vida del producto pues tenemos las distintas fases y en todas estas fases es en las que realmente aplicamos la investigación con consumidores. Bien, en realidad este tipo de estudios, esta investigación sensorial ayuda a tomar decisiones en el desarrollo de producto. Tiene aplicaciones muy claras cuando vamos a lanzar un nuevo producto, en estudios de benchmarking frente a competencia, seleccionar el mejor prototipo entre
una terna de productos o de prototipos para validar reformulaciones, validar reducción de costes, validar cambios en proceso, en ingredientes, también para sustentar un claim sensorial en el envase y para diversidad de situaciones o contextos industriales. Bien, este tipo de estudios tiene un diseño muy específico y adaptado a la categoría de producto. Se realiza con una muestra representativa de consumidores, puede ser a nivel nacional e internacional, y obtenemos un feedback rápido del comportamiento sensorial hedónico del producto. También podemos identificar debilidades, fortalezas a nivel sensorial, el impacto emocional que genera el producto en el consumidor, expectativas, el interés, la intención de compra. En definitiva, proyectan una información muy útil y accionable para los clientes, las empresas. Entonces, en este contexto de investigación, lo que hemos pretendido es aplicar o investigar, incluir una variable más, que son las variables contextuales. ¿Por qué? Pues porque los procedimientos que utilizamos para los test sensoriales, pienso que conocidos ya por la mayoría de ustedes o de vosotros, son llevados a cabo en laboratorios sensoriales y se basan en evaluar el producto de manera, por el consumidor de una manera estandarizada y neutra, es decir, se controla que las únicas variables que estén influyendo, impactando sean el propio producto, las diferencias y todo lo que es el contexto, el entorno, que sea lo más neutro posible. Y es así como en base a este tipo de investigación, las multinacionales, pequeñas, grandes empresas, toman sus decisiones y se apoyan para el lanzamiento de productos. Pero ¿qué ocurre? Que el consumo de alimentos es una experiencia multimodal. Queremos decir que más allá de la propia percepción del producto en sí mismo, está afectándonos lo que es el entorno, el contexto. Bien, por contexto entendemos cualquier cosa que rodee al entorno, desde el lugar de consumo, la compañía, el propio, lo que acompaña al producto en cuanto a pues, bebida, la mesa, los comensales, cualquier variable, el sonido musical que podamos estar escuchando, la televisión. Bien, entonces, nosotros cuando hacemos la investigación neutralizamos el contexto de consumo y queremos saber hasta qué punto pues es una experiencia que se aleja de las condiciones reales del consumidor cuando está en su vida, en su entorno natural. Entonces, nos planteamos que quizá esto haga que haya un menor valor predictivo en cuanto a los resultados de la investigación del consumidor. Bien, es necesario explorar y comprender en profundidad pues todas las variables contextuales. Bien, nosotros hemos elegido la realidad virtual. La realidad virtual es la creación de un mundo virtual que ha sido generado mediante tecnología informática al que se puede acceder desde cualquier dispositivo, por ejemplo, gafas de realidad virtual, y que crea en el usuario la sensación de que está inmerso en este entorno. La realidad virtual no es algo nuevo, es algo que se ha aplicado en muchos campos, como todos hemos experimentado, en campos médicos, en educación, en museografía, incluso en el marketing, para simular el punto de venta, shopping, pero donde realmente es un área de estudio muy experimental, es en la investigación del consumidor a nivel sensorial, dentro de la ciencia sensorial. Bien, de esta manera, aplicándolo en este contexto, los entornos inmersivos consideran la idea de un laboratorio sensorial para testar producto alimentario, porque necesitamos una experimentación controlada, pero encontramos un compromiso entre lo que es el control adecuado de la experimentación y el intentar simular una realidad del consumidor más cercana, el entorno más natural de consumo. Bien, no existen soluciones tecnológicas desarrolladas para nuestra aplicación, que es integrar la tecnología de realidad virtual en los estudios sensoriales con consumidores en la sala de catas. Es crítico o ha sido crítico en todo el proyecto que el consumidor, para poder probar el producto, cogerlo, para poder valorarlo, puede hacerlo dentro del entorno virtual sin salir, es decir, sin quitarse las gafas. Puede haber a la vez sentirse inmerso en una cocina, en un restaurante, en un café, y a la vez ver el producto que tiene delante y consumirlo. Ese ha sido uno de los principales retos. Eso nos ha implicado que durante el desarrollo del proyecto ya hemos tenido que pensar en valorar la necesidad de programar, de desarrollar software, de usar interface, etc. En definitiva, la pregunta que nos hacíamos es que si pueden los entornos inmersivos
constituir una alternativa para salvar la brecha, entre comillas, que existe entre el laboratorio sensorial y la realidad del consumidor. Bien, y antes de pasar a explicar con más detalle un poco qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho, pues simplemente hablar un poquito más del contexto, ¿no? Bien, sabemos que las variables contextuales pueden influir en la aceptación de los alimentos y en las preferencias y en la elección. Y su conjunto crea lo que se conoce como episodio de consumo o momento de consumo. Por un lado encontramos variables contextuales ambientales, como pueden ser la ubicación, pues todo lo que rodea el entorno social en cuanto al consumo, y variables temporales, la hora del día, la estación, el momento, con quién lo consumo, es decir, un conjunto de variables que tienen que ver con el ambiente y la temporalidad. Por otro lado, tenemos el propio alimento en sí mismo, que ya de por sí desencadena pues variables o efectos más directos, como son, por ejemplo, el sabor y la textura de los alimentos, que es muy próximo en cuanto probamos un alimento, y otros atributos o percepciones un poco más distales, digamos, entre comillas, como pueden ser el olor o el aspecto, que también influyen en este contexto, pero además nos generan expectativas de cómo va a estar ese alimento. Y por otro lado, las variables del consumidor o individuales o propias o intrínsecas, que también pueden ser más estables, como son la propia sensibilidad de cada uno, nuestro background cultural, contexto social, las actitudes, las creencias, los hábitos. Y por otro lado, pues algunas variables más transitorias que tienen que ver con nuestra biología, es decir, con nuestro estado fisiológico, nuestro estado emocional, la fisiología, etcétera, ¿vale? Entonces, de alguna manera, el efecto de las variables ambientales depende del significado que el consumidor atribuye a estas variables, que a su vez depende de su propia cultura, conocimientos, actitudes, creencias, etc. Entonces, las variables individuales tienen una influencia directa sobre la experiencia del producto y indirecta porque modulan o moderan el resto de variables contextuales. En definitiva, la elección final de un alimento tiene que ver con la experiencia de producto, pero también con las motivaciones del propio consumidor. Es un proceso bastante complejo que simplemente nos ilustra pues, que hay que tener en cuenta de alguna manera o intentar tener en cuenta en la investigación con el consumidor pues este tipo de variables contextuales. Bien, vamos a pasar al segundo punto de la presentación. Candela, si quieres, ¿compartes tú ahora? Hola, buenos días. Muchas gracias, María José. Voy a proceder a continuar con la presentación. Creo que estoy compartiendo bien la pantalla. Nada, voy a continuar con el segundo punto, en el que, como ha comentado María José, la realidad virtual como una alternativa a recrear los contextos de consumo y cómo nos podemos acercar a una mejor realidad del consumidor. La realidad virtual aplicada en el análisis sensorial es un campo de investigación que es emergente. Las nuevas tecnologías inmersivas se están volviendo cada vez más relevantes para comprender, para estudiar el compromiso del consumidor y las conexiones emocionales con los alimentos. Hasta el momento, la literatura científica en este campo es limitada y requiere de mayor investigación y experimentación para obtener unas conclusiones más precisas. Uno de los artículos más relevantes que encontramos en la búsqueda bibliográfica fue el estudio que realizó Fiorella Sinencio y compañía. En él compararon 5 metodologías diferentes, 3 de ellas usando la realidad virtual para evocar el contexto de consumo de cerveza. Estas 3 metodologías que usaron en el artículo son las principales técnicas que nosotras hemos encontrado de manera reiterada en las referencias bibliográficas que hemos revisado. Por ello, ahora os voy a hacer brevemente, os voy a comentar de qué trata cada una de ellas. La primera son los vídeos inmersivos de 360 grados.
En ella simplemente se realiza mediante una cámara la grabación de un vídeo de 360 grados en el contexto que nos interesa. Por ejemplo, en el consumo de cervezas se realizó en un pub irlandés. Esta técnica es novedosa y emergente. Es muy fácil de manipular y transportar y además es fácil de usar para un usuario. También es fácil de grabar, ya que se necesita simplemente una cámara de vídeo específica que grabe 360 grados y se sitúa en el contexto que nos interese. Pero esta metodología no permite que el consumidor pueda visualizar los productos que está evaluando. Tampoco permite que puedan interactuar con los objetos del entorno, es decir, no pueden coger ni las muestras que se les entrega e incluso no pueden beber simplemente un vaso de agua. Y tampoco permite responder al cuestionario sin que se rompa esta inmersión, por lo que el consumidor pierde autonomía. Otra metodología también implementada es la técnica inmersiva, que se recrea el contexto de interés con modelado 3D y se simula al consumidor como si fuera un avatar. Es muy similar a un videojuego, como estar inmerso en un videojuego. Esta técnica es mucho más sofisticada, tiene un alto grado de inmersión y además permite interactuar con los objetos que están alrededor del consumidor y responder al cuestionario sin que se rompa la inmersión completa. Pero económicamente es más costosa, requiere mayor formación y experiencia tecnológica para su desarrollo y uso, y además se han descrito la posibilidad de que algunos consumidores puedan marearse durante su uso. Y finalmente, la habitación inmersiva. Con pantallas en las paredes de una habitación en las que se reproduce el vídeo y el sonido que se ha grabado en el contexto que nos interesa, e incluso se puede reproducir un aroma que evoque el recuerdo al contexto que queremos dirigirnos. Esta es la única técnica que hace posible la interacción social entre los consumidores, por lo que permite recrear el contexto de una manera más realista, haciendo que el grado de inmersión sea más elevado. Pero económicamente también es muy costosa y además su configuración también es costosa y requiere de personal especializado para su manipulación. Gracias a la revisión bibliográfica que hemos realizado, nosotras hemos podido identificar cuáles son los requisitos previos que debe cumplir nuestro sistema que queremos desarrollar. Por un lado, queríamos que el consumidor pudiera visualizar el entorno inmersivo, pero a la vez poder ver el producto real. Preferimos seleccionar el entorno inmersivo de vídeo de 360 grados y no el modelado 3D porque era mucho más realista. Además, queríamos tener autonomía de poder incorporar nuestro propio cuestionario programado a la aplicación y no tener que depender de una persona externa. Y además queríamos aprovechar que esta aplicación se pudiera usar dentro de la cabina, o sea, en la propia cabina del laboratorio de análisis sensorial y que se pudiera hacer de manera simultánea con 6 puestos. Durante la búsqueda de los proveedores que nos ayudaran a desarrollar esta aplicación, encontramos 4 alternativas. Pero la mayor dificultad que hemos encontrado es que pudieran ver el producto real sin quitarse las gafas para no perder la inmersión. La primera alternativa que vimos fue la realidad virtual mediante vídeos de 360 grados con las gafas de Oculus Quest, donde no se tenía en cuenta la valoración del aspecto del producto. Sí que tenía un coste bajo para adquirir estas gafas y era fácil su desarrollo. Pero uno de los principales inconvenientes es que el consumidor tendría que valorar el producto antes o después de la experiencia virtual, por lo que estaríamos rompiendo esta inmersión completa que tanto queremos mantener. La segunda alternativa que estuvimos valorando, fue mantener esta realidad virtual con las gafas con vídeos 360 grados,
pero además se incorporaba una imagen o vídeo del producto real con la técnica fotogrametría. Tenía las mismas ventajas que la anterior, que era un coste bajo y fácil de desarrollar, pero al incorporar esta técnica, realmente para nosotras requería mayor tiempo de planificación, porque tendríamos que hacer las fotos o los vídeos previamente, más luego incluirlos en el desarrollo para poder ejecutar el test. Además, no estaban valorando realmente este producto en el momento real, sino que era una imagen o vídeo tomado con anterioridad. Perdían autonomía los consumidores porque seguían necesitando el apoyo de personal de sala y además tenía un alto coste. La tercera alternativa que valoramos fue el croma con gafas de realidad mixta. En ella se visualizan los vídeos de 360 grados a través de las gafas y se proyecta sobre un fondo verde. Todo lo que presenta este fondo verde se verá como un objeto real. Ventajas, pues que podemos visualizar de manera simultánea tanto el producto real como el entorno digital sin perder el contexto, lo cual nos hacía mantener esta inmersión completa. Pero tenía inconvenientes. Por un lado, que tenía un alto coste, que las gafas eran complejas de utilizar, porque la cabina tenía un espacio pequeño para poder incluir este croma. Además, no podría realizarse de manera simultánea, ya que necesitaba un sistema para poder hacerlo de manera simultánea. Por tanto, esta alternativa también la dejamos. Y finalmente la alternativa 4, que fue mediante vídeos de 360 grados con gafas de realidad virtual, pero estas gafas tenían integradas una cámara que se activaba cuando se inclinaba ligeramente la cabeza hacia abajo y permitían que el consumidor pudiera ver el producto real en el momento, de manera en directo. Además incluía esta cámara, tenía una resolución alta, por lo que se podía ver perfectamente el producto y el coste era bastante asumible. El único inconveniente que vimos es que el color de la cámara, que el producto no se veía con el color real. Esta fue finalmente la alternativa que seleccionamos y que llevamos a desarrollar. Durante el desarrollo de la aplicación desarrollamos 4 unidades de las gafas Pico G2 e incluimos también auriculares porque queríamos que esta inmersión fuera completa, tanto visualmente como auditivamente. Pudimos grabar 4 entornos de 360 grados, 2 restaurantes, una terraza y una cocina. El desarrollo de este aplicativo, finalmente pudimos, por un lado, una vez que el consumidor se pusiera las gafas de realidad virtual, pudiera ver el menú y elegir los 4 entornos que habían disponible. Él podría elegir el menú que más adaptara, que nosotros le indicáramos que más adaptaba al producto que iba a testar. Pero además tenía incluido un pequeño video tutorial para que pudiera familiarizarse con el aplicativo. Por otro lado, conseguimos que la cámara que estaba integrada en estas gafas de realidad virtual permitiera que se activara y por lo tanto ver de manera directa el producto real. Y además incluir el cuestionario dentro de este entorno inmersivo para que el consumidor fuera completamente autónomo para responder durante la evaluación de producto. Por tanto, hemos conseguido nuestro objetivo. Hemos conseguido visualizar el entorno y el producto real sin perder la inmersión. Y hemos solventado diferentes dificultades que hemos encontrado a lo largo del desarrollo. Por un lado, la grabación de los vídeos 360 grados fue difícil encontrar locales, figurantes para que pudieran formar parte del vídeo de 360 grados y la cesión de los derechos de imagen del local. Pero además esto nos coincidió con la limitación de la restauración que había por las medidas COVID. En ese momento era muy restrictiva. Pero finalmente cumplimos nuestro objetivo y pudimos grabar 4 escenarios de 360 grados.
Por otro lado, la limitación que tenía la cámara, que no se veía bien el color a través de esta cámara, pudimos resolverlo y ajustar el color y la nitidez de la cámara integrada en las gafas, por lo que se veía de manera más real y perfectamente el producto que estaban valorando. También teníamos dudas dónde colocar el cuestionario de producto porque no queríamos que interfiriera dentro del vídeo de 360 grados. Finalmente decidimos posicionarlo en un lateral y con un tamaño reducido para que el consumidor pudiera sentirse cómodo y cuando tuviera que responder al cuestionario simplemente tuviera que girar levemente la cabeza y encontrar el cuestionario y responderlo. Y otra de las mayores dificultades era beber el producto, beber líquidos en vasos con las gafas de realidad virtual puestas. Pues conseguimos desarrollar una pequeña lengüeta impresa en 3D con material PTG compatible para uso alimentario. Para que podáis comprender un poco mejor el desarrollo que hemos realizado, ahora os vamos a presentar un pequeño vídeo antes de continuar con la presentación. Hola, muy bien. Ya hemos visto el vídeo, la verdad que está muy chulo, creo que ilustra bastante lo que el aplicativo desarrollado. Candela, muchas gracias. Bien, y ahora para terminar, vamos con la tercera parte de la presentación, en la que Verónica nos va a presentar pues, la aplicabilidad de la realidad virtual en los estudios de consumidores mediante un caso práctico. Si quieres, Candela, perdón, Verónica, continúas tú. De acuerdo. Buenos días a todos. Bien, como comenta María José, yo voy a empezar a explicar los resultados que hemos obtenido en las pruebas pilotos que hemos realizado y así poder dar una visión de lo que es la aplicabilidad de la realidad virtual en los estudios con consumidores. Vale, me quito la cámara para que podáis ver la presentación en grande. Bien, pues hemos hecho 3 pruebas piloto en diferentes condiciones. O sea, la primera condición fue hacer el test en laboratorio, el Central Location Test. Fue un test sencillo en laboratorio, o sea, con las 22 cabinas, los consumidores venían en grupos y no se les exponía a ningún contexto, o sea, estaban en un contexto totalmente neutro. Y el cuestionario pues lo contestaban en las tablets que se disponían dentro de las cabinas. La siguiente condición que hicimos fue un test en laboratorio. Aquí lo que hacíamos era distribuir las muestras en nuestras instalaciones de INEA Consumer. El consumidor se llevaba a casa las muestras y hacía la evaluación y contestaba el cuestionario desde sus dispositivos. Y luego la tercera condición, en el estudio piloto realizado, lo que hicimos fue el Central Location Test, o sea, el test en laboratorio, en el que añadimos las gafas de realidad virtual, ¿vale? Que es el vídeo que habéis visto cuando hicimos la prueba piloto. En este caso, pues el test era en la sala de catas y habían grupos de 6 consumidores, ¿vale? Porque, como ha comentado Candela antes, pues teníamos 6 dispositivos
para poder realizar el test. Lo que visualizaron era el entorno terraza y tenían los auriculares para poder escuchar la música de fondo. Como habéis visto también en el vídeo, pues los consumidores podían contestar en el cuestionario con total autonomía, sin perder la inmersión, porque estaba integrado dentro del aplicativo. En cuanto a los productos que testamos en las pruebas piloto, pues elegimos estas 4 muestras de aceitunas. Bueno, en verdad eran 3, pero lo que hicimos fue replicar la muestra de Carrefour. Para poder seleccionar estas muestras, lo que hicimos es una prueba a nivel interno buscando diferenciación. Lo que nos interesaba era que hubiera bastante diferencias a nivel sensorial entre los productos para que luego en los resultados las pudiéramos percibir. Las servimos a temperatura ambiente y en el caso de los test en laboratorio, sea con gafas o sin gafas, se sirvieron en un plato codificado con 3 números de cifras, con números de 3 cifras al azar. Y en el caso del domicilio, pues se distribuyeron en tarrinas 8 unidades. ¿Vale? O sea, la prueba era totalmente en ciego, los consumidores no sabían la marca que iban a probar porque la única información que tenían era el plato con el código de 3 cifras o la tarrina con el código. La evaluación se hizo de forma secuencial, o sea, se evaluó una aceituna detrás de otra y balanceado, o sea, que de manera que cada consumidor recibía las muestras en un orden diferente. En el caso del laboratorio con las gafas de realidad virtual, para la mitad de los consumidores hicimos un entrenamiento previo y les dimos con un biscote, o sea, que era como un producto neutro, para que se familiarizaran un poco con lo que era la herramienta. En cuanto al perfil del consumidor que reclutamos, pues eran consumidores que les gustaran las aceitunas rellenas de anchoa, porque era el producto seleccionado, y teníamos 300 consumidores, 100 para cada condición, 100 para laboratorio, 100 para domicilio y 100 para laboratorio con gafas. Todos los consumidores venían de nuestra base de datos de INEA Consume y la segmentación pues la teníamos en cuanto a sexo, más o menos 50-50 hombres-mujeres, y la edad, escogimos unos rangos de edad de entre 20 y 50 años, para que podáis ver un poco cómo quedaron las segmentaciones en cada una de las condiciones. Más o menos seguían la misma línea de 50-50. El cuestionario que se les presentó, por un lado, se les presentaba la aceituna y tenían que contestar cuánto gustaba de manera global esa aceituna, en qué medida esa aceituna cumplía con las expectativas, qué opinaban de su aspecto y luego si estarían dispuestos a volver a consumirla. Además de cada una de las aceitunas, se les presentó un listado con diferentes emociones para que los consumidores seleccionaran aquellas emociones que percibían cuando probaban cada una de las aceitunas. Una vez se evaluaron las aceitunas de forma monádica y secuencial, o sea, una detrás de otra, después al final les presentamos un cuestionario de engagement para ver cómo de cómodos habían sentido en la experiencia, si se habían sentido involucrados, si se habían adaptado bien a la experiencia. Todo esto se preguntó para cada una de las condiciones, no solo en la condición de laboratorio con gafas, sino también en laboratorio y en el domicilio. Vale, y ahora ya para ver un poco los resultados, para que os hagáis una idea de lo que obtuvimos en estos estudios piloto. En cuanto a la primera pregunta que hicimos, que era la apreciación global, de cuánto gustaba de manera global cada uno de los productos, cada una de estas aceitunas, pues vemos que el laboratorio, en domicilio y el laboratorio con gafas, en todos ellos la española resultó la mejor valorada. O sea que realmente, si vemos de forma individual cada una de las condiciones, el resultado es muy similar porque la española en todos ellos es la mejor valorada. Y si ya vemos un poco más en detalle los otros 3 productos, sí que vemos que en domicilio y en laboratorio con gafas de realidad virtual parece que haya una mayor discriminación entre los otros productos. En cuanto a la otra pregunta, que era el aspecto,
qué opinaban del aspecto. Bueno, pues aquí vemos tanto en la condición de laboratorio como en domicilio, como en laboratorio con gafas, que reproduce el mismo resultado que en apreciación global. La española también es la mejor valorada y en este caso vemos que tanto en laboratorio como en laboratorio con gafas hay mayor discriminación de los productos. Veremos luego las conclusiones, pero esto para nosotros era un resultado satisfactorio, puesto que la condición de laboratorio con gafas teníamos la duda de si se iban a poder apreciar bien esas diferencias de aspecto, ya que la evaluación se hacía a través de la cámara integrada, que no era una evaluación del producto real. Entonces, para nosotros fue positivo este resultado. Por otro lado, lo que vamos a ver ahora es, en apreciación global, viendo cada uno de los productos si han habido diferencias en las condiciones testadas. Quiere decir, la española y Carrefour, independientemente de la condición, no se aprecian diferencias. O sea, la española es igual evaluada en las tres. Carrefour también. Sin embargo, vemos que en Fragata o en la réplica, vemos que en el caso de Fragata, en el caso del laboratorio con gafas o en el domicilio, es peor valorada que cuando se evalúa en el laboratorio. De ahí lo que veíamos antes de que había mayor discriminación entre los productos en estas dos condiciones. Y en el caso del aspecto, que era el otro atributo a evaluar, pues lo mismo, vemos que en la española y Carrefour, independientemente de la condición, no se aprecian diferencias en la evaluación del aspecto en ese producto, y en Fragata sí que vemos también que en domicilio y en laboratorio con gafas, pues gusta menos el aspecto que cuando se evalúa en el laboratorio. Por otro lado, en cuanto a las expectativas de en qué medida esos productos, o sea, estas aceitunas cumplen con lo que esperan de una aceituna reina de anchoa, pues vemos que un poco se reproduce todo lo anterior, que la española supera las expectativas respecto al resto de productos en las tres condiciones y que Fragata es peor de lo esperado cuando se evalúa en laboratorio y realidad virtual. Entonces, de aquí podemos ver que sí que se discrimina más en estos ensayos piloto que hemos hecho el producto peor valorado cuando se evalúa en laboratorio y realidad virtual. En cuanto a la parte que preguntábamos las emociones, bueno, aquí vamos a ver de cada una de las condiciones lo que obtuvimos, pero en las tres se obtuvo resultados similares. Por un lado, tenemos aquí los atributos que estaban en el listado y que los consumidores tenían que marcar. En rojo están los que son con connotaciones negativas, en verde positivas. Y todos los que presentan un recuadro con asteriscos son los atributos que salieron significativos. ¿Vale? En este caso, pues vemos que, por ejemplo, agradable o alegre, pues corresponden más a la española y es significativamente superior al resto de productos. O sea que donde más salían estas emociones era en el caso de la española. Si lo vemos representada en el mapa, vemos como a la derecha se posiciona la española con sus emociones de alegre, de entusiasmado, o sea, emociones con connotaciones positivas, y en cambio a la izquierda pues vemos como Fragata o Carrefour réplica pues está más cerca del aburrido, asqueado, que son las connotaciones más negativas. En la condición del test a domicilio, las emociones que salieron significativas eran muy similares a las que salieron en laboratorio. Aquí vemos que la diferencia es activo, ¿vale? La emoción activo en laboratorio no la teníamos, pero aquí en domicilio ya aparece, ¿vale? Pero en el mapa vemos, en este caso está la inversa, pero vemos que es lo mismo, que la española se asocia más a atributos o a emociones con connotaciones positivas, mientras que Fragata aquí sí que está un poco más diferenciado y se le atribuye más las negativas. Y luego, por último, en la condición de laboratorio con las gafas de realidad virtual, también tenemos la emoción activo,
y en este caso era mucho más significativo que en el laboratorio, que en el domicilio, perdón. Y vemos también, pues eso, que la española se asocia a las positivas y Fragata a las negativas. O sea que realmente en las tres condiciones los resultados han sido similares en cuanto a las emociones encontradas, con la diferencia de la emoción activo, que aparece en domicilio y en laboratorio con realidad virtual, sobre todo en laboratorio con realidad virtual. Aquí se hace más evidente esta emoción. Y luego ya por último vamos a ver las conclusiones de estos estudios que hemos realizado del piloto, respondiendo a unas preguntas. ¿Se aprecian diferencias en las valoraciones de los productos en cada una de las condiciones? ¿En laboratorio, en domicilio o en laboratorio con gafas? Pues bien, no hemos visto que se aprecien diferencias en las valoraciones de los productos. O sea, en los tres casos, la española siempre ha sido la mejor valorada, tanto en apreciación global como en aspecto o intención de reconsumo. Pero sí que tenemos que destacar que en laboratorio con gafas de realidad virtual hemos visto una mayor discriminación entre los productos en apreciación global y también en aspecto. ¿Es posible valorar las muestras, especialmente el aspecto, sin salir del entorno inmersivo? Pues bueno, esto era uno de los requisitos que queríamos, de un reto que teníamos el poder conseguirlo y bueno, sí, realmente ha sido un logro alcanzado el que se hayan podido valorar las muestras a nivel visual y además que hemos visto que se ha discriminado bien. O sea, igual que los resultados han sido muy similares a los resultados del laboratorio, a pesar de haber sido el aspecto evaluado mediante una cámara integrada. Entonces, en este aspecto, como también he comentado antes, pues estamos contentas con el resultado obtenido. Luego, si vemos las valoraciones de los productos comparando entre las tres condiciones, ¿realmente hay diferencias? Bueno, hemos visto que en la española de Carrefour da igual en la condición, no se aprecian diferencias, pero en el producto que ha sido peor valorado, que es Fragata, sí que se ven diferencias en laboratorio con realidad virtual y en domicilio. Y en cuanto a las emociones que se evocan en cada una de las condiciones al probar los productos, no se aprecian diferencias de manera general, pero sí que vemos que la española en todos los casos se asocia a emociones con connotaciones positivas como agradable, alegre, feliz y satisfecho. Sin embargo, Fragata, sobre todo en laboratorio con realidad virtual, evoca emociones con connotaciones negativas como aburrido o asqueado. Además, la emoción activa aparece sobre todo cuando se evalúan los productos en laboratorio y realidad virtual. Resumiendo un poco, parece que con respecto al laboratorio de forma tradicional, pues la condición laboratorio con realidad virtual discrimina más a nivel de aceptación global y emociones negativas, sobre todo el producto peor valorado. Y ya por último, nos preguntamos, ¿se considera esta alternativa de laboratorio de realidad virtual una buena alternativa a los test en laboratorio? Bueno, pues hemos visto que se obtienen resultados similares en la comparativa entre los productos, aunque el laboratorio con realidad virtual parece discriminar más entre ellos. Y a pesar de las limitaciones para visualizar a través de las cámaras integradas, parece no suponer un problema para la evaluación de los atributos visuales, según hemos visto en los resultados. Los consumidores se sienten más activos cuando están evaluando los productos en laboratorio con las gafas puestas. Es una experiencia novedosa, pero sí que es verdad que hemos visto que hace que se distraigan más a la hora de evaluar los productos, como que no están tan focalizados en la evaluación del producto y el hecho de tener un entorno pues hace que se distraigan un poco más. Entonces les ha costado un poquito más adaptarse y quizá no se han sentido tan cómodos como o involucrados como en un estudio en laboratorio o domicilio. Entonces pensamos que necesitamos más experimentación al respecto, más casos prácticos con otros productos, con otros entornos o vídeos
Y luego también valorar la posibilidad de diseñar otro tipo de entrenamiento inicial con las gafas, ¿vale? Para que el consumidor se adapte un poquito más, porque esto que hemos visto que les cuesta adaptarse un poco, pues quizá con un entrenamiento previo hace que ya como que se acostumbre un poco más al dispositivo y al manejo y uso del aplicativo. Y luego, por último, aunque no se ha confirmado en estos estudios pilotos que hemos realizado, la literatura científica sí que nos dice que el consumidor se siente más involucrado en la experimentación cuando hay un entorno inmersivo, con las ventajas que esto pueda suponer. Entonces, para nosotros hubiera sido más esperable un mayor engagement en la condición esta de laboratorio con gafas de realidad virtual. Vale, y por mi parte esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora, María José, si quieres Sí, pasamos al turno de las gracias, preguntas. Verónica. Sí, Candela, si te conectas también, gracias por participar, por escucharnos. Ahora vamos a abrir un momento un turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Sí que habéis preguntado, entonces vamos a leerlas y a responder. Alberto Badoy nos dice, ¿se considera en estos estudios la posibilidad de testar la simulación de uso del producto más allá de la percepción sensorial, por ejemplo, incluyendo el embalaje, la experiencia del packaging, dosificar? Sí, la verdad es que esta posibilidad, el valorar el packaging, el envase y tener una experiencia completa del producto es perfectamente factible. Hemos empezado por hacer los casos piloto con la parte de valoración sensorial de producto testado en ciego, pero evidentemente a partir de aquí podemos ir incrementando y añadiendo estímulos. Este es un enfoque experimental, el tema de la realidad virtual. Nos abre un campo impresionante e interesante para las investigaciones del consumidor y de alguna manera pensamos, y no es que pensemos nosotros, está en la literatura científica argumentado, tendríamos una investigación del consumidor con mayor valor predictivo y sobre todo con mayor valor ecológico. Bien, después un comentario que es muy interesante, el enfoque del uso de realidad virtual. Pues sí, la verdad es que es novedoso y quién sabe si de futuro migraremos hacia este tipo de tecnologías de manera más sistemática. De momento, pues estamos poniendo punto y trabajando en esta línea. ¿Alguna pregunta más? Por ejemplo, dice, ¿a alguno de los consumidores le resultó incómoda la experiencia? Pues sorprendentemente no tuvimos ningún consumidor que se sintiera incómodo durante la experiencia. Algunos fueron más receptivos que otros o tenían algo de experiencia ya previa de uso de gafas de realidad virtual porque la habían utilizado para videojuegos o a nivel usuario en casa, etcétera. Y tampoco tuvimos mareos que algunos proveedores nos habían advertido de que podía dar algunos problemas y la verdad es que en ese sentido estamos muy contentas porque no tuvimos ninguna persona que se sintiera completamente incómoda durante el uso. Y una pregunta más, dice, ¿en qué os basaríais en la elección de un entorno u otro, en un entorno u otro inmersivo para la investigación? Bueno, pues sí, eso la contesto yo esta. Los entornos que hemos grabado, que han sido 4, como ha comentado Candela, eran la terraza, el restaurante y la cocina, pues nos ha permitido tener una variedad de contextos que podríamos implementar varios tipos de productos, pero cabe la posibilidad de grabar nuevos escenarios y dependerá del tipo de producto y también de las necesidades del cliente, pero siempre buscando la forma de consumo habitual del producto. Pues, por ejemplo, grabar el entorno en una heladería, en el caso de que estamos haciendo la evaluación de un helado, o de un pub irlandés en el caso de la evaluación de una cerveza, por ejemplo, que era lo que hemos visto en la bibliografía. Y estamos hablando de productos a nivel sensorial, pero gustativamente, pero también podríamos extrapolarlo a olfativamente. Por ejemplo, grabar un entorno donde se está haciendo pues, el lavado de ropa, por ejemplo, se saca la ropa de la lavadora y se percibe el perfume
del suavizante, o entonces que ya no es solo a nivel sensorial, gustativamente hablando, sino que esto podríamos aplicarlo también a otro tipo de estudios en los que la valoración fuera solo olfativa y con un entorno que incite a valorar el producto bien en esa inmersión. Totalmente de acuerdo. O sea, es algo que ofrece muchas posibilidades en cuanto a contextos de consumo o de uso del producto. Y una pregunta más dice, ¿crees que esta herramienta que habéis desarrollado de realidad virtual podrá sustituir a los test tradicionales que realizáis? A ver, hemos comentado un poco, en principio no, esta investigación es algo experimental que puede utilizarse de manera complementaria a los test tradicionales y que aporta una información más rica porque integra el contexto de consumo. Y pensamos que tiene particular interés para productos donde la experiencia de usuario de consumo tiene mucho de emocional, ¿no? O tiene mucho de contexto social. Por ejemplo, pues testar cafés en cafeterías, bebidas, cervezas, combinados, productos para niños, helados, donde hay una gran componente pues esto, de interacción social, etcétera. Y bueno, como hemos comentado, nosotros continuamos con esta investigación, desarrollando nuevas experiencias piloto, teniendo en cuenta, pues, mejorando, por ejemplo, todo lo que es el entrenamiento previo con las gafas para que cuando lo hagan, pues ya no les distraiga y puedan focalizarse en el test, sino que tengan más integrado lo que es el dispositivo en su experimentación, en su uso. Y bueno, pues por ejemplo, trabajando también con el tema del envase y otros atributos extrínsecos del producto, ¿vale? La experiencia de usuario completa. Entonces, bueno, pues hasta aquí es lo que hemos desarrollado. Ha sido complejo este proyecto. Empezamos en junio del 2020. El proyecto duró un año. Hemos tenido que prorrogarlo 3 meses más por el tema del COVID, como ha comentado Candela. Nos ha resultado muy difícil. Trabajamos con personas. La experimentación requiere consumidores, requiere la grabación, como ha comentado también no sé si Candela o Verónica, en 2 escenarios. Ha sido costoso, el COVID han puesto limitaciones, hemos llegado creo que a buen puerto y continuamos con la investigación. Bien, no hay más preguntas, entonces a su disposición, si quieren ampliar información, contactar con nosotros a través de esta jornada. Muchas gracias por la atención y mis compañeros, no sé si queréis comentar alguna cosa más. No, muchas gracias. Esperemos que os haya sido de interés y os haya gustado. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Cortamos aquí. Hasta luego.